en algún punto es una cosa, me produce algo como si fueran las películas de terror en los adolescentes, esa cosa de fascinación y de rechazo. Sí. O sea, em- empiezo a leer y no puedo parar de leer, pero a la vez que leo, me Te quedo horrorizás. espantada, Sí. me quedo absolutamente espantada. Pero bueno, es lo que nos toca y creo que justamente en función de eso está muy bueno el título para el nombre del canal, ¿no? Sí. Así que bueno, yo lo primero que te quería preguntar era con respecto a si tenías alguna pregunta de lo que habíamos visto la semana pasada, o si te o si te quedó Ah, claro ahora no me todo. acuerdo. Creo que sí, pero déjame ver si Voy a parece que agarrar. me deja anotado algo. A no, no me dejé nada anotado. Sí. Bueno, Habíamos terminado con con las presidencias de Juárez, Selman y sí, Pellegrini. está bien. Que para recordando, Juárez Selman era el que estaba al lado de Roca en teoría, era amigo de Roca Era y cuñado después de Roca. cuñado de Era Roca y después cuñado de Roca. Roca lo prendió fuego para que un poquito que había hecho lo de los bancos, Sí, lo de claro, o que sea, impriman claro, muchachos. Está bien. había metido mucho la pata Sí, desde el punto de vista económico, confiando en que ese ciclo de prosperidad iba a continuar. sí. Y bueno, y metió la pata mal. Y entonces eso dio pie a que pudieran eh, como conspirar contra él y efectivamente forzarlo a la renuncia. Y Bien. entonces termina Asume su Pellegrini. mandato Carlos Pellegrini, que era su vicepresidente. Bien, que fue el que hizo todo esto de preparar un poco la industrialización de la Argentina. Impulsó, Eso. claro, impulsó la industrialización. Bien. Una cosa que empieza a pasar para estos años que van ya entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es que comienza a haber algunas diferencias, primero, dentro del propio Partido Autonomista Nacional, Mm, en el cual se van generando como dos líneas internas. Una que es más afín a Roca y que se le da inclusive el nombre de roquismo, mm, y otra línea que va a ser más afín a las ideas que tiene Carlos Pellegrini. ok. Si bien ellos todavía van a seguir su amistad, para cuando Roca asuma por segunda vez la presidencia, ahí se rompe definitivamente el vínculo. Ok, un poco también estaba, no, no sé si es dentro del mismo pan, pero esto de que había gente que ya peleaba porque las elecciones fueran distintas. Claro, exactamente. Además de eso, entonces, surgen nuevos partidos políticos. La Unión Cívica Radical es el más importante, Ok, sobre todo por la adhesión que genera en la gente. El Partido Socialista y la Liga del Sur, que luego se va a transformar en el Partido Demócrata Progresista. ok, Eh, la Unión Cívica Radical, a partir de la misma fecha de su creación, va a comenzar a hacer intentos de rebeliones armadas como para decir, acá estoy, préstenme atención, sentémonos a negociar. claro. Precisamente
Pellegrini y quienes lo van a seguir dentro del Partido Autonomista Nacional van a estar más cercanos a esa posición, a sentarse a negociar Mm, para no perderlo todo. ok. El cálculo que ellos hacen es, mejor sentémonos a negociar, reformemos la ley electoral, terminemos con la lista esa uninominal que el que gana, gana todo, démosle una representación proporcional al resto de los partidos políticos para dos cosas. En primer lugar, porque ellos estaban seguros de que iban a ganar. Claro. Es Y como la, dáselos y total. y la segunda cosa era que era preferible negociar con esas mismas personas a quienes ya conocían Mm, y evitar que tomaran el poder por la fuerza, claro. y al modificar la ley electoral y ser elegidos de forma eh, legal, también era una forma de legitimarse ellos en el Claro, poder. sí. Era como, mira, ok, vamos a competir, igual te gano. O sea, que la gente me Claro, prefiere a mí. Claro. claro. Y esa cuestión de ellos sentirse legitimados por el voto iba de alguna forma a respaldar que su proyecto era el que tenía validez y que estaban en el camino correcto. Ok. ¿Sí? Eh, Ok, perdón, entonces para entender, está el Partido Nacional, al al Partido Partido Autonomista Autonomista Nacional, Nacional. el PAN, que hay dos líneas internas, o sea, tiene una Sí, interna de dos líneas, el roquismo y el pelegrinismo, sí, 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 ponele. sí, 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 Y sí, después por sí. otro lado está la UCR y todo esto que me nombraste, Claro, del Partido claro, Socialista y del... claro. Ok, bien, Y la idea es, como digo, negociar con la UCR. ok, Porque piensan que el Partido Socialista, sobre todo, lo consideran un partido de extremos, está bien. que no lo era en absoluto, no solamente porque era un partido que había nacido en la propia Argentina, más allá de que, por ejemplo, Juan B. Justo había sido el que había traducido el Capital de Marx al español, al castellano, Sí, pero era un partido socialista democrático. O ok, sea, ellos pretendían llegar al poder por el voto y el convencimiento de que las ideas que ellos planteaban eran las ideas que valía la pena poner en práctica. No es bien, un partido ni autoritario ni un partido de tipo comunista que intenta imponer, después en todo caso, más adelante te lo explico de qué se trata, imponer lo que se llama la dictadura del proletariado y que significa eliminar a toda oposición política, claro, ¿sí? Pero bueno, en aquellos años se los consideraba de extremo. ok, No obstante esto, también, más allá de las diferencias políticas que empieza a haber entre roquismo y pelegrinismo, como bien lo dijiste, también empieza a haber diferencias desde el punto de vista de la óptica sobre la economía. El grupo de Roca va a ser un grupo que va a estar más relacionado, y más que relacionado, estrechamente vinculado a los intereses económicos de los productores agropecuarios, de los grandes productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires y los negocios que ellos tienen con los británicos. Y todos los vínculos que se generan a través de esas relaciones. claro. Me imagino que es un poco extractivismo y desarrollo industrial En nacional. tanto, claro, en tanto que lo que plantea el proyecto de Pellegrini,
que, como digo, no es solamente Pellegrini, junto con Pellegrini están Vicente Fidel López, Dardo Rocha, que fue el fundador de la ciudad de La Plata, que también era muy amigo de Roca. Claro. Miguel Cané, el escritor, el que escribió Juvenilia, también estaba dentro de este grupo, que lo que planteaban era que Argentina tenía que aprovechar las materias primas que estaba produciendo para ir haciendo un desarrollo industrial paulatino, propio, dándole una cierta protección a esas industrias para que la competencia externa no los demoliera, Claro. hasta tanto pudieran ponerse a la par, Sí. ¿sí? Y sí dejar que entraran importados otros productos que acá en Se el podían país desarrollar, sí. no se desarrollaban todavía. Sobre todo, como digo, lo que está vinculado con procesar materias primas que ya se realizaban en el país, que ya se producían en el país. Claro. Increíblemente, increíblemente, a estos proyectos industrialistas no solo se van a oponer los roquistas dentro del PAN, sino que el Partido Socialista también se va a oponer. El Partido Socialista va a ser librecambista porque lo que decían era que lo que importaba era proteger al consumidor y que los productos que se hacían acá eran mucho más caros y por De esa peor misma calidad. razón los sectores populares no iban a poder acceder a consumirlos, Claro. siendo que eran productos necesarios y que por eso había que mantener abierto el libre cambio. Qué locura. Sí, realmente es una locura y demuestra de alguna manera cómo acá todo está trastocado respecto de lo que pasa con esos mismos pensamientos político-económicos en otros países del mundo. Sí, sí. ¿Me explico? Porque acá, por ejemplo, en líneas generales, el PAN es un partido que desde el punto de vista político es conservador, pero desde el punto de vista económico es liberal. Sí. La Unión Cívica Radical es un partido que toma sus bases de lo que era el radicalismo francés, y en Francia el radicalismo era un partido de extremo. Claro. Y acá el radicalismo siempre fue un partido moderado. Claro. Nunca tuvo ideas de extremos, jamás en la vida. Y con el respecto al Partido Socialista, pasa algo parecido. El Partido Socialista es muy democrático y que sí va en la misma sintonía con el socialismo francés, por ejemplo, en quien se referencia desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista económico es librecambista cuando, por ejemplo, el Partido Socialista francés es más de tipo proteccionista. Claro. Por la mano de obra. Sí. Claro, por el cuidado de la mano de obra y de proteger al trabajador. Vos, cuando decís el Partido Socialista, yo imagino con su, no sé, su contraposición, o sea, no, su contraposición, no, su versión de hoy en día sería el Partido de Izquierda. No, no, no. Acá lo más parecido que existe en la actualidad es el Partido Socialista de Santa Fe, el de la provincia de Santa Fe, que gobernó durante muchos años la provincia de Santa Fe. Eh, Te diría que gobernó prácticamente desde fines de la década del 90 hasta hace 4 o 5 años atrás. Ok, entonces me estoy perdiendo. ¿Cuál sería capaz, la definición de socialismo? Los partidos socialistas democráticos que encontramos fundamentalmente se generan en Europa hacia mediados del siglo XIX, o se consolidan hacia mediados del siglo XIX, lo que plantean es, como partidos políticos, ser partícipes del sistema
político democrático. O sea, se postulan a elecciones, si ganan bien y gobiernan, y si no ganan, siguen participando con la representación que tengan. Ok. Desde el punto de vista de lo económico, lo que van a hacer es fundamentalmente una defensa de las clases trabajadoras, impulsando muchas medidas que van en función de la protección de las clases trabajadoras. Por ejemplo, limitar la jornada laboral a 8 horas diarias y el sábado mediodía, que haya un salario mínimo, que haya descanso pago por la patronal, que se permita la sindicalización de los trabajadores para la protección de los trabajadores frente a las patronales, que puedan actuar con respecto a protestas. No van a ser tan extremos como los anarquistas, pero sí van a tomar medidas de fuerza en caso de ser necesarias para protestar frente a lo que está aconteciendo que consideran injusto. Okay. Otra de las cosas es que tienden a que haya una mejor redistribución de la riqueza. En estos años de los que estamos hablando, esa redistribución de la riqueza era extremadamente inequitativa. Realmente el empresario capitalista verdaderamente se llevaba la parte del león. Y por otro lado, proponen el cooperativismo como forma de contrarrestar al capital, al capitalismo burgués, Sí. y funcionar en forma cooperativa administrada por los propios trabajadores. Okay. Y además de esto, otra de las cosas que también propone es que haya un sistema de impuestos que sea progresivo. En estos años todavía no está demasiado definido un sistema impositivo que vaya en función de gravar más a las grandes fortunas Entre más y tenés, no, más pagas. y no al consumo, que siempre es lo más fácil. Sí. ¿Sí? Entonces también realmente tienen muchas propuestas a nivel internacional, y también acá en la Argentina va a ocurrir lo mismo. Claro. Y ahí tengo otra pregunta. Sí, Yo escuché muchas veces el término hablando de cosas yanquis, sí. socialdemócrata. Es que es Sería eso, eso. Ok, sería eso. socialdemócrata es eso. Ok, En el caso, en Estados Unidos, lo más cercano a lo que sería la socialdemocracia es dentro del Partido Demócrata, sí. hoy día Bernie Bernie Sanders. Sanders, sí, está bien. Eso es un socialdemócrata, ¿sí? Bien. En el caso de principios del siglo XX, se puede considerar todavía principios del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos a partir de 1933. ¿Cuál? Franklin Delano Roosevelt. Ah, no es Theodore. Teddy. No, Ok. Theodore Roosevelt es presidente de los Estados Unidos en esta época de la que estamos hablando, entre fines del siglo Ok. XIX y comienzos del siglo XX. Y Ok. estaban emparentados con Franklin Delano Roosevelt. Mira. Lisa Simpson dice que Franklin Delano Roosevelt es Roosevelt el bueno. Pero Porque pará. ¿eh? Pero Teddy, yo tengo entendido que Teodoro Sí, Roosevelt sí. era un capo, o sea, era un tipazo. El tema con Teddy Roosevelt es el siguiente. Aprovechó muy bien las circunstancias en su momento, por ejemplo, para finalizar la construcción del canal de Panamá, que los franceses no habían podido terminarlo, Sí, que y fue un entonces quilombo eso de reclamar la Panamá. administración del canal y la explotación del canal para Estados Unidos,
y ese sector de Panamá formó parte de, como te podría decir, como un territorio de Sí, sí, Estados sí. Unidos Sí, lo conozco durante hasta muchos años. 1999. Sí, 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 sí. Que se lo cedieron. Y el otro tema que hay, sí hay una cosa que Teddy Roosevelt se enfrentó a los oligopolios que ya se estaban formando en Estados Unidos para estos años Mm, y tuvo encontronazos muy fuertes, sobre todo con Rockefeller y con Morgan, mm, y también con Carnegie y Harrington, creo que es, o Harriman, que eran los principales consorcios financiero-industriales de Estados Unidos de aquellos años. mm. Y se habían conformado en oligopolios muy importantes. De hecho, la primera ley antitrust que hay en Estados Unidos se hace bajo el gobierno de Teddy Roosevelt. Mira, no sabía. Sin embargo, encuentra difícil su aplicación porque en muchos casos la Corte Suprema se opone a eso. Claro. El otro tema que hace Teddy Roosevelt es la creación de los parques nacionales en Ah, eso. Estados Unidos. Sí, Pero ¿qué pasa? Teddy Roosevelt los crea, sí. pero él era cazador. Ah, Entonces, de alguna forma, una parte de esos parques nacionales que crea van a funcionar en algún territorio, en algún porcentaje de sí, esos parques terreno de casa nacionales privada. como coto de caza para que los cazadores pudieran seguir despuntando el vicio Está bien. de cazar animales salvajes. ¿Sí? ¿Qué te iba a Este, decir? Yo lo único que conozco de Teddy es esto de que le pegan un tiro y el tipo sigue dando el discurso. perdón, No, no pasa nada. A ver, sí. ¿todo bien? Sí, 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 sí. Ok. Estaba tratando de subir el micrófono, eso. Ah, Ahí ah, está. el mío. No, el mío, el mío, el Ah, mío. yo Ahí te está. escucho bien igual, ¿eh? Ok, ahí estamos. Eh, ¿Qué te decía? Que yo lo Este, único que conozco de Teddy es eso de que le pegan un tiro y el tipo sigue dando el discurso y que después resulta que la bala había pegado en el discurso que se había armado y que era tan gruesa la cantidad de hojas que no le llega a dar la bala. sí, bueno, Es lo único que conozco. es Y que que hizo la campaña en tren también, algo así. claro, claro, sí, 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 Bueno, porque mira, no tenía todos esos justamente, datos. justamente te digo que es bastante curiosa la historia de Sí, Estados Unidos, vamos a ponerle ese sí, sí, sí. adjetivo. Eh, Porque yo realmente muchas veces me he puesto a reflexionar qué tan democráticos son. Sí. Han asesinado a muchísimos presidentes, Mm. a muchísimos. En un momento leí que era el puesto más, o sea, el trabajo más riesgoso para morir con tasa de muerte más alta. Ser presidente de los Estados Unidos. Definitivamente. Es más, algunos que fueron electos presidentes ni llegaron a asumir porque los mataron antes y todas las investigaciones que hay hechas al respecto dejan muy claro que en la mayoría de los casos, ya fuese exitoso el asesinato, por horrible que suene decirlo de esta forma, Sí, que hubiera resultado exitoso el asesinato, como que si hubiese sido un atentado, que no terminó con el asesinato del presidente, de todas formas, claramente obedece a intereses que están en contra de lo que ese presidente plantea. claro. Acá ese tema de que fue un loquito suelto el que decidió matar a uno o a otro es absolutamente incomprobable y tampoco no es creíble. No es creíble en lo más mínimo. Cuando vos empezás a rascar un poco, te das cuenta de que hay algo más atrás Sí. de eso.
Y bueno, Yo sé que tiene una historia muy, no sé cómo decirlo, de película, Estados Unidos. O sea, tiene muchas cosas. sí, Igual nosotros también, pero viste, es como que Estados Unidos tiene un montón de cosas que vos decís, es una locura que haya pasado esto. porque, claro, porque lo que caracteriza, lo que los caracteriza además es que es una sociedad muy violenta. Sí, Este hecho de que puedan portar armas libremente sí. los ha convertido en una sociedad muy violenta porque cualquiera hace La justicia por la justicia por mano propia propia. mano. Sí, sí, sí. Entonces, eso de por sí hace que los mecanismos institucionales sean puestos en cuestionamiento si vos Sí. vas a hacer justicia por tu propia mano. No, y aparte está avalado por la ley en muchos casos. Claro, tal Eh, cual, tal cual. Entonces, bueno, de eh, hecho, nosotros sí, o sea, creo que es algo de la condición humana. O sea, porque nosotros también, o sea, los argentinos un montón de veces hicimos justicia por mano propia sin tener armas. Imagínate bueno, lo que sería. sí, pero en el caso de Argentina, digamos, lo vamos a institucionalizar sin llegar al asesinato de mandatarios. Sí. Sí lo vamos a hacer a través del golpe de Estado, porque Bueno, los sí, es verdad. golpes de Estado no han dejado de ser una forma, no, son una forma de quebrar el orden institucional en función de ver representados intereses particulares. Claro. Estados Unidos tuvo golpes de Estado. No, pero pasó esto, por eso digo, Claro, sí, sí. eh, Pero qué locura, un país donde el ejército es tan fuerte que nunca ni se les pasó por la cabeza. Mira, no, no, porque eso sí, en líneas generales, esto en una semanita seguramente lo vamos a ver. En Estados Unidos siempre estuvo muy controlado por los civiles, las Fuerzas Armadas, estuvieron bueno, claro, siempre bajo control civil. Acá, en la Argentina, en líneas generales, el ministro de Guerra era un cargo ocupado por alguien del ejército. claro, Entonces, eso les dio como un poder propio, no solo sobre las Fuerzas Armadas, sino también desde el punto de vista político. claro. No, y aparte también pienso, o sea, tiene un montón de desventajas que la sociedad civil está armada, pero una de las pocas ventajas que tenés es que el ejército se la piensa dos veces antes de tomar el poder por la fuerza porque Sí, la gente tiene, sí. entonces es, Igual la cuestión del riesgo de terminar en una guerra civil mm, puede ocurrir en cualquiera de los dos casos, bueno, es verdad, sí. en cualquiera de los dos casos. Y de hecho, algunas cosas que llegaron casi a eso, vamos a ver en las próximas semanas. Ok. Eh, Volvemos a Argentina porque no fui. sí, lo que te quería explicar esto, como veníamos hablando, de la cuestión de las diferencias también que van a aparecer en lo económico, em, que en estos momentos, o sea, a partir de que Pellegrini termina la presidencia, el periodo ese, 1892, y asumen Luis Sáenz Peña y José Baristo Uriburu, que como te dije la semana pasada, nos vamos a encontrar con que las siguientes presidencias, en general va a ser la fórmula elegida, uno de ellos por Roca, otro de ellos por Pellegrini, se van a llevar muy mal entre sí, y además de eso, justamente van a morir en el ejercicio del poder los presidentes y van a ser reemplazados por el vicepresidente. Con lo cual, pierde también en algún sentido una línea de coherencia política, Claro, porque uno piensa de una manera y el otro piensa de diferente. claro. Para, tengo una pregunta ahí. Pellegrini, Juárez Selman no murió. No, Renunció al no, cargo y Juárez asumió. Selman Ok, después de eso, después de que renuncia, se retiró de la política. está bien, ok. Se retiró de la Y política. después de eso vino Uriburu y
Sáenz Vino la Peña. presidencia de Luis Sáenz Peña y la terminó esa presidencia José Evaristo Uriburu, que era su vicepresidente. Ok. Que era Esa tío de de Félix Uriburu. José Félix Ok, Uriburu. listo. Y esa presidencia, que va a ser entre 1892 y 1898, Sí, va a estar signada de alguna manera, y también la presidencia, la segunda presidencia de Roca, verdaderamente por un ciclo de prosperidad en la Argentina. A partir de ese momento, Argentina va a comenzar dentro de este ciclo económico, que lo vamos a ver la semana que viene, vamos a ver que Argentina se empieza a convertir en un importante exportador de cereales, sobre todo de trigo y de maíz. ok. Y esas exportaciones, que van a ser realmente muy importantes, no solamente van a proceder de las grandes extensiones que están en manos de los terratenientes argentinos, de la gran propiedad rural argentina, sino de esos chacareros inmigrantes a los cuales se les había dado tierras que supuestamente no servían para nada. Esos chacareros que están en Corrientes, en Entre Ríos, en el norte de la provincia de Santa Fe, y que funcionaban como una especie de tapón contra todavía los malones de los aborígenes que estaban en el norte del país, Sí, en buena medida van a ser los responsables de estas grandes exportaciones de cereales. ok. Tengo una pregunta, Pau. Sí. ¿Por qué chacareros? Chacareros porque es chacras, viene de la palabra chacras, Ok, de territorio, ok, de porciones de tierra que son mucho más chicas que las grandes estancias. ok. Imagínate, imagínate, Javi, igual, que acá un chacarero, un pequeño productor inmigrante, a lo mejor tenía 200 hectáreas. 200 Un montón. hectáreas para esa persona que venía de Europa, que Europa es así de chiquitita. Claro, 200 hectáreas no era se un puede. montón, era Claro, un montón. Los grandes terratenientes, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, tenían centenares de miles de hectáreas en algunos casos. claro, era una locura. Realmente era una locura. Entonces, de hecho, de alguna forma se vuelcan a la producción agrícola en función de los buenos resultados que primero tienen los chacareros Claro, con el trigo y el maíz, y luego lo hacen ellos. Y se dan cuenta de que se les da muy bien. es una mina de oro. Hay un historiador inglés que en su libro decía que con que tuvieran una cosecha buena cada 3 cosechas, Sí. ya les Era rentable. hacía, ya Qué les locura. hacía el día, digamos, Sí, ¿sí? Lo cual era muy importante porque además hay una cuestión que es la siguiente: vos tenés la posibilidad de, con el trigo y el maíz, por ejemplo, tener 2 cosechas en un mismo año, porque el trigo claro, se tarda hace seis en meses. invierno y el maíz se hace en primavera y se cosecha en el verano. Entonces vos tenés 2 periodos de siembra y 2 periodos de cosecha. Claro, Si una te salía bien de 3, más bien que ibas estabas a ganado. estar Sí. más que hecho. Tengo una nota al pie. Sí, Chakra sí, viene de una palabra quechua que sí, significa, que se dice chacra y significa tierra cultivable, sí. nada, parcela de tierra cultivable. Pero claro, pero acá se usó como pequeña, Claro, eh, para diferenciarlo de las estancias, claro, está bien. ¿sí?
Por eso se habla de los chacareros. Claro. Entonces, resulta que en estos años de estas presidencias y de la presidencia de Roca, nos vamos a encontrar con, con la segunda presidencia de Roca, con este periodo de auge Okay. económico. Y hay un señor que se llamó Ibarguren, Carlos Ibarguren, Okay. que escribió un libro que se llamó La vida que he vivido. Tiene un nombre muy interesante. Sí, Y este es una señor, biografía. claro, y este señor que era de una familia aristocrática de aquellos años, o sea que la vio desde adentro y la vivió desde adentro, dice lo siguiente: el fomento y el desarrollo desenfrenado de los negocios, de los capitales, de las obras públicas, de las concesiones, de los valores reales o ficticios y de la especulación engendraron una irresistible ola de yo me olvidé de buscar el significado exacto de la palabra, pero me da la sensación de que es Coima. de, de coima. Dice Mira vos, beneficio que se obtiene del cambio de la moneda. Ah, no, del de cambio de la moneda, nada que ver. beneficio, Sí, de del cambio de la beneficio. moneda o descontar letras, pagarés, etcétera. Claro, Especulación sobre el alza. irresistible ola de especulación en todos los terrenos, de tal suerte que convirtió al país en una inmensa casa de juego. Ello trajo como consecuencia la corrupción, el despilfarro, el afán del oro, la riqueza fácil y el lujo improvisado que dio lugar al tipo denominado rastacuero, en su acepción de rico que deslumbraba en Europa con sus dilapidaciones y la exhibición de su fortuna tan rápidamente adquirida como gastada. Esa embriaguez corruptora se extendía a todos los terrenos, públicos y privados, administrativos, comerciales y particulares. Los excesos suntuarios llegaban a su extensión máxima en joyas, en coches tirados por los famosos caballos rusos, en muebles, en palacetes, en objetos de arte de dudoso gusto que convertían las nuevas moradas en bazares heterogéneos. O sea, este señor lo dice con respecto a su propia Sí, sí. clase social, que era la aristocracia de aquel momento, que eran los que manejaban el país. O sea, a mí me pareció tan lúcido, la descripción que hace me pareció tan lúcida, me parece Era una oveja negra de la familia. que no hay que agregarle, no hace falta agregarle nada, Me porque hace, gustó la palabra rastacuero. No la sí, conocía. La busqué y es persona inculta, adinerada y jactanciosa. claro, está buenísimo. ¿Cómo se llamó el señor? Carlos Ibarguren, y el libro se llama La vida que he vivido. Era un distinto, aparente, por. Me pareció fantástico, porque además deja muy en claro cómo es este vínculo que hay entre esta clase dominante, que domina tanto la política como la economía, y los negocios que establecía, y que su interés por estar en el Estado era por los vínculos que podían establecer con los intereses comerciales y económicos internacionales, ¿me explico? Sí, Y obvio. de eso sacar un beneficio. Sí, sí, sí. Pero es como. No me sorprende. O sea, es No, como. Si estás pero, ahí, haces eso. a mí cuando lo leí, digamos,
podría haber sido escrito con un vocabulario más actual, más acorde a lo que usamos nosotros ahora. Sí, Podría ser escrito perfectamente hoy lo mismo sí, obvio. y Sí, sí, sí. aplicable a Sí, sí. muchos de nuestra dirigencia. Sí. Y creo que no se salva nadie. Entonces da para reflexionar, ¿no? Sobre cómo es la matriz de nuestra dirigencia política y de nuestra clase económica dominante. Eh, Sí, este, y a la justicia también. sí, no, es que están incluidos todos dentro de Sí, esto. sí, sí. La justicia no es ajena No, a esto tampoco, porque de hecho los jueces son elegidos propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y aceptados o rechazados por el Senado por el Congreso. Nacional. Sí. ¿Qué te iba Eh, a decir? Me llama la atención que este señor, Ibarguren, es hijo de Federico Eulogio Ibarguren y Margarita Magdalena Uriburu. No sé si será claro, algo de los Uriburu, pero sí, seguramente, porque justamente él era parte de esa aristocracia. mm, Entonces, seguramente debías. Sí, de hecho, es así, porque hay en otro apartado que leí en el cual él habla sobre su padre y las conductas que observa en su padre, que dice, no, es de locos esto. Es de locos esto, parecido a lo que te leí la otra vez de Mansilla, sí, 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 y respecto de cómo observaba el rosismo, ¿no? Bueno, también Ibarguren también escribe un poco desde ese lugar, de decir lo que observa en su entorno y en su misma familia de ese manejo. Ahora bien, mientras esto estaba pasando en las altas esferas, ¿sí? sí, La realidad social de quienes habían venido acá a la Argentina como inmigrantes no era nada sencilla. De hecho, hubo como un flujo y reflujo con respecto a la inmigración en función de las dificultades económicas con las que se encontraban en el país, porque estábamos ya sujetos a estos ciclos en los cuales cuando nos va bien, todo parece que florece y prospera y llueve el dinero y nos endeudamos y entonces después, cuando el ciclo ese se revierte, entramos en crisis económica, en problemas, sí, en que la deuda no se puede pagar, etcétera. Entonces, vamos a encontrarnos que los inmigrantes, algunos o muchos de ellos vienen, algunos se van cuando se producen estos periodos de crisis, otros se quedan porque no logran juntar el dinero para volverse a su país de origen, otros se quedan porque de todas formas, aun cuando las condiciones acá sean muy duras, siguen siendo mejores que en sus mejores. países de origen. Sí, Eh, y en alguna medida encuentran que esto es algo que también promueve el Partido Socialista, eh, encuentran en las sociedades de socorros mutuos y en las sociedades de como cooperativistas que forman los propios inmigrantes de ayuda mutua, sí, ese sostén que necesitan dentro de la comunidad para seguir adelante. claro. Entonces, muchos de ellos que, por ejemplo, venían con la idea de ser propietarios de tierras y que no lo consiguen, se van a quedar en los centros urbanos trabajando, por ejemplo, en los puertos Claro. como cargadores, ¿sí? Como porteadores de mercadería para cargar y descargar de los barcos. Algunos otros que vienen con algún oficio se van a dedicar a
hacer su oficio, carpinteros, sastres, zapateros, sombrereros, algunos herreros que vienen también, bueno, y se van a dedicar a desarrollar esos oficios en las ciudades, en muchos casos o en la mayoría de los casos de manera artesanal y con poca mecanización, con poca incorporación de maquinaria. Por eso en muchos casos no se puede llegar a hablar de industrias, sino que son, digamos, grandes talleres. Ok. Por el otro lado, tenemos también a la gente que es nativa de acá, Para, que, definir nativo. bueno, sí, está bueno eso, son los que Los que ya vivían ya en vivían Buenos Aires. acá Ok. o los que son primera generación de hijos de inmigrantes, Ok. sobre todo de los que vinieron justamente a partir de la ley de inmigración en 1876, para comienzos del siglo XX, si tuvieron hijos esas personas, esos chicos ya tenían 20 años, 20 y pico de años, Ok. ¿sí? Bien. Eh, y en muchos casos esos argentinos nativos también van a comenzar a insertarse, por ejemplo, en trabajos que son como trabajadores estatales, como maestros de escuelas, en líneas generales como lo que se llama, en la parte de las ciudades, en lo que se llama trabajadores de cuello blanco, que son los que trabajan en las partes administrativas. Te explico Ok, esto. está bien. Los trabajadores se estableció esta diferencia. Trabajadores de cuello azul son las personas que son los obreros que trabajan en la parte productiva. Y trabajadores de cuello blanco, aquellos que hacen los trabajos administrativos. Tengo que preguntar. ¿Por qué? Porque los trabajadores que estaban en la parte productiva generalmente vestían de azul, mamelucos o guardapolvos de color azul, porque eso si se ensucia no se nota Claro. demasiado. En cambio, los trabajadores que se conocen con el nombre de trabajadores de cuello blanco era porque iban de camisa a trabajar. Ah, claro, está bien. La camisa era blanca Y es en mucho más línea. fácil de ensuciar, pero como teniendo un trabajo de oficina. O por lo menos, como muestran en algunas películas o en algunas fotos antiguas, se ponían, aunque sea un cuello falso y unos puños blancos falsos. Sí, sí. Sí, sí. Este, y también en algunos de los trabajadores nativos, en la parte del campo, se iban a dedicar a trabajar como peones rurales en la parte de ganadería, del desarrollo de la ganadería. En el caso de los inmigrantes, quienes vayan a trabajar al campo, que no sean chacareros, Sí. en muchos casos van a arrendar tierras dentro de las grandes estancias. ¿Qué es el arriendo? El arriendo Alquiler. es Ah, alquilar una parcela de tierra sí. en la cual se ponen de acuerdo con el estanciero sobre qué van a hacer, si van a hacer trigo, si van a hacer maíz, por ejemplo, y en función de eso, si la cosecha les sale bien, le pagan el alquiler al dueño de la estancia y se quedan con toda la ganancia. Ahora, si les iba mal, iban a tener que pagar el arriendo igual, el alquiler de esa tierra igual, pero iban a correr Claro. con todas las pérdidas. Qué locura. Esto va a generar problemas Y sí, hacia obvio. comienzos del siglo XX. Porque una de las protestas que se va a generar, que es una de las más importantes, es el grito de Alcorta, que surge en la provincia de Santa Fe, justamente tiene que ver con las protestas sobre todo de los inmigrantes que trabajan en el sector rural, demandando que las condiciones de los arriendos sean Justas. más justas Y sí.
es una buena palabra, que sean más justas y que el periodo por el cual pudieran arrendar las tierras fuera más largo, Sí, sí. porque el periodo era un periodo de 3 años y ellos pretendían que llevarlo a 5. La semana que viene, cuando te explique cómo funciona el ciclo económico, vas a ver por qué es de 3 años y por qué era de 3 años o por qué los grandes estancieros pretendían que fueran de 3 años y no de 5. Bueno, Pero además de esto, los mismos argentinos nativos también eran conscientes de que las condiciones de trabajo y las condiciones salariales no eran las mejores. Y se van a ir creando diferentes centrales obreras, vamos a ponerle ese nombre de centrales obreras, tipo que van a, sindicato. claro, tipo sindicatos, que van a ir agrupando con el correr de los años a diferentes rubros de trabajadores, justamente en función de conseguir mejores condiciones salariales y laborales. Ok, no era sindicato porque no era de un solo rubro, pero era como un sindicato. Claro, Ok, esas centrales obreras van a agrupar a diferentes sectores de trabajadores. Los más importantes van a ser justamente con los que están vinculados con los negocios de exportación. no, el campo y Entonces, puerto. ¿cuáles van a ser los sindicatos importantes o estas agrupaciones obreras importantes? Los que trabajan en los puertos, los que trabajan en los ferrocarriles, los que trabajan en los frigoríficos, cuando los frigoríficos pasen a ser un rubro muy importante dentro de la economía argentina, imagínate que si paran esos 3 juntos, te paralizan el país Claro, y te paralizan la economía del país en esos años verdaderamente porque no podías sacar nada sí, si sí, ellos no trabajaban. claro. Entonces, dentro de estas agrupaciones obreras que se van formando, el Partido Socialista va a tener su importancia, pero ¿qué pasa? Como la mayoría de los adherentes que tiene son extranjeros, no votan, porque los Ah, únicos que estaban autorizados para votar en las elecciones para dirigentes nacionales o eran los hombres provinciales mayores de... eran argentinos nativos. Claro. Y hombres, ¿o no? Y varones, sí. Y la mayoría de estos extranjeros realmente no encontraban todavía las ventajas o no veían las ventajas de hacerse Nacionalidad. ciudadano argentino. Claro. Entonces, sí adherían a formar parte de estas centrales obreras que estaban contenidas desde el punto de vista por el Partido Socialista, pero desde el punto de vista político no iban a tener No sumaba nada. representación, claro, porque a la hora de votar no podían. Claro. Y los otros, que fueron muy importantes, fueron los anarquistas. Los anarquistas, y esto viene bien para lo que estamos viviendo actualmente, todo se recicla. El anarquismo es una idea que surge en Europa hacia finales del siglo XIX, Ya somos todos grandes, no necesitamos nadie que nos diga qué hay que hacer. 1860 aproximadamente, tal vez un poquito antes. Y lo que hace el anarquismo es desconocer al Estado, Mm, porque dice que el Estado lo único que hace es oprimir al hombre. Es más, sí, como ese Estado está representado por otros hombres, es la opresión del hombre por el hombre. ok. Y ellos desconocen la existencia del Estado, el anarquismo lo que propone es una organización
que sea horizontal, sin líderes, lo cual es bastante idealista e improbable. Sí. Y desde el punto de vista de la protesta en función de la mejora de la calidad de vida de las clases trabajadoras, lo que va a proponer son acciones directas. ¿Cuáles son las acciones directas? Bueno, la huelga es un elemento de acción directa. Okay. Pero además el anarquismo trae como idea nueva la idea de huelga general. Mm. ¿Por qué la idea de huelga general? Lo que el anarquismo dice es que la clase obrera tiene que ser solidaria entre sí. Claro. Y que entonces, si hoy, por ejemplo, el sector de los frigoríficos tiene problemas, el resto de los sectores obreros tiene que ir a apoyar a esos que hoy están en problemas, porque cuando otros estén en problemas el día de mañana, ese me va a venir a apoyar a mí. Mm. Y en esa unión hacemos la fuerza. Claro. El movimiento anarquista va a ser muy importante, tanto acá en la Argentina como en Estados Unidos. Mira. Y los principales sindicatos van a ser anarquistas. Y el tema de, No, no tengo registrado en ningún momento haber escuchado que el anarquismo fue importante en Argentina. bueno, porque lo barrieron. Mm. Eh, y en eso tuvo mucho que ver José Félix Uriburu. Mm. Entonces, el anarquismo formó agrupaciones sindicales a través de las cuales llevaba adelante estas protestas, pero además esta cuestión de la acción directa, en muchos casos la llevaron, como hoy diríamos, Al extremo. varios escalones más arriba. Ok. En el caso de Argentina, mataron al primer jefe de la Guardia Montada, que fue Ramón Falcón, que era, la Guardia Montada fue como el embrión de lo que hoy es la Policía Federal Argentina, Ok. ¿sí? Y mataron un anarquista eh, Sí. que era un inmigrante acá en la Argentina, mató a Ramón A Falcón Falcone. y a su chofer. Les tiró una bomba al paso del auto Sí. del jefe de la Guardia Montada y el auto voló en Claro, sí. pedazos y ahí murieron ellos dos. Pudo Pero haber empezado una guerra mundial por eso. claro, a eso iba. Y Chiste. también es en parte el detonante de la Primera Guerra Mundial, porque justamente los anarquistas buscaban a estos blancos, a estas personas como blancos, a quienes atacar, porque eran a quienes consideraban representantes de esa opresión. Claro. Era el ejército revolucionario de One Piece. Está bien. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces, ante esta evolución de las movilizaciones obreras, de las movilizaciones vamos a darle un nombre más genérico, que es clases subalternas. Así no hablamos solamente de la clase obrera. Clases subalternas son todas las clases que están por debajo de la clase dominante, de la Ok. clase económicamente dominante. Entonces, estas clases subalternas habían comenzado a protestar cada vez más y la protesta se había hecho cada vez más pesada. Violenta. Sí. Cuando Roca asume por segunda vez la presidencia de la Nación, 98. en 1898, y ya empezando a tener estas diferencias con Pellegrini también,
Roca va a optar por una política represiva de Ok, esta protesta de las clases subalternas. Pellegrini prefiere ir a la negociación. ok. ¿Por qué? Porque si vos les das entidad jurídica o política, por ejemplo, a través del Partido Socialista No y puedes de la pelear más. participación, lo encausás. Eso. Encausás esa protesta a través de la política. Y entonces la haces menos violenta o restringís las posibilidades de que sea tan violenta. ¿Me explico? Sí. Roca no es de esa misma idea, entonces se van a sancionar dos leyes. Una es la ley de residencia en 1902, que va a permitir la expulsión de los inmigrantes que el gobierno considere indeseables, Un poco Trump ahora en Estados porque, Unidos, con los salvadoreños. porque no comulgan con las ideas que el Estado Nacional En el país. propugna, difunde, imparte. ¿Sí? Está bien. Y la, De hecho, es lo mismo que lo de Trump. La ley de Trump es exactamente igual. Ok. y la otra ley es la ley del servicio militar obligatorio. La ley de servicio militar obligatorio se crea durante esta segunda presidencia de Roca justamente para no solamente captar a esos ciudadanos jóvenes que en muchos casos son primera generación Sí. de inmigrantes, para formatearlos, como bien lo graficaste, para Sí. formatearlos, pero además para usarlos, En contra de. Claro. claro, para reprimir hacia adentro, Sí. cuando supuestamente no es constitucional eso. Y además se crea la Guardia Montada, Ok. ¿Por qué no es constitucional? porque supuestamente las Fuerzas Armadas están para combatir a un enemigo externo. En el único caso en que pueden ser llamadas para combatir hacia adentro Sí. es en lo que se considera como figura constitucional la sedición. O sea, levantarse en contra del poder. Exactamente, cuando Y se esto levanta una era un fuerza. poco sedición. Sí, lo que pasa es que supuestamente eso tiene que estar aprobado por el Congreso Nacional. Ah, ok. Porque para poder hacer, por ejemplo, si existiera un caso de sedición, Sí. habría que declarar el estado de sitio. El estado de sitio tiene que tener la aprobación del Congreso Nacional para ser declarado. Ok. Ahí hay algo que no me cierra. Perdón, me voy a ir un poco de tema, Sí, pero sí, imagínate que, no sé, nos invaden extraterrestres y de sí, repente es estado de sitio porque es un estado de emergencia. sí. No hay tiempo para que el Senado apruebe nada. Ah, ¿Cómo se bueno, hace eso? bueno, De, muchos, de- algunos lo han hecho, se han manejado por decreto, ok. Pero, ¿y eso es pero constitucional? no es Ah, ok. constitucional eso. Ok. Pero lo que decíamos antes, si no lo consideras constitucional, tenés que presentar eso ante un juzgado y hacer todo el caminito judicial y quien en realidad tiene que decretar la inconstitucionalidad A la en corte. última instancia es la Corte Suprema. Ah, ok. Hasta que Está bien. hiciste todo ese caminito, ya pasó el estado de sitio y pasaron varios estados más, ¿viste? Claro, De está la bien. Ok, entiendo. situación. Está bien. Pero bueno, Sí. durante estos años también se va a generar con todo este clima el embrión de lo que luego va a ser un nacionalismo extremo. Ok. Porque se va a acusar a los extranjeros, a los inmigrantes, de que traen esas ideas raras Sí. que no tienen que ver con el ser nacional ni con la idiosincrasia argentina.
O sea, dicho en criollo actual, le vienen a pudrir la Sí, cabeza sí, a los de acá. sí, sí, ok. Entonces, van a comenzar a surgir movimientos que son fomentados desde el Estado, pero en secreto, no solamente para cultivar este nacionalismo extremo, sino además para formar grupos rompehuelgas. Entre ellos, uno que se llamó Uy, y se marchó. un diario, en más de un diario de la época, es Perdón, saludado con perdón. beneplácito ¿Cómo me dijiste? Se me Liga cortó. ¿Cómo? Patriótica. Eso, Liga Patriótica. Liga Patriótica. Ok. Fue el más importante, porque ¿LP? fue un movimiento Sí. nacionalista, rompehuelgas, que fue apoyado por el Estado como si fueran parapoliciales o paramilitares. Ok. Pero Entonces, ¿qué era rompehuelgas? ¿qué ¿Iban hacían? con un palo y le Cuando daban? había, sí, exactamente, cuando había alguna marcha de protesta en contra de lo que estaban haciendo los gobiernos, esta gente aparecía con machetes, con palos, con armas inclusive, y efectivamente rompían las huelgas porque cuando empezaban a golpear a las personas se retiraban a salvarse, ¿viste? Claro. A resguardar sus vidas. No entiendo. ¿Y por qué hacer eso en vez de directamente mandar a la policía montada? No, policía montada no era, No, no, pero. la Guardia Montada también, Ah, pero, era. claro, pero como no era, en algunos casos no era suficiente, Ok. participaban también estos rompehuelgas en función de esto, de amedrentar, Claro. efectivamente de amedrentar. Ok. Pero Sí, sí, toma tranquila. como suele pasar en estas circunstancias, eh, Roca termina su segunda presidencia con ¿cómo te podría decir? Con características totalmente diferentes de la primera, porque si en la primera había sido paz y administración, en esta segunda presidencia tuvo que hacerle frente y no de la mejor manera o no lo supo manejar de la mejor manera a todas estas protestas sociales que iban incrementándose sensiblemente con el correr del tiempo. O sea, antes era paz y administración y ahora era mano dura por la paz. Está bien. Algo por el estilo. Está bien. Cuando termina su segunda presidencia, va a venir el mandato de Manuel Quintana y de José Figueroa Alcorta. Manuel Quintana muere en el ejercicio de la presidencia, asume Figueroa Alcorta como presidente de la Nación, y durante ese gobierno que va entre 1904 y 1910, el de Manuel Quintana y de Figueroa Sí. Alcorta, en 1910 se Los celebra el años. centenario de la Revolución de Mayo. Sí. Y aun cuando el gobierno pretendió hacer que acá no pasaba nada y tapar el sol con un dedo, el centenario de la Revolución de Mayo se celebró bajo estado de sitio, ¿En serio? ¿sí? Porque las protestas eran tremendas y permanentes. En esto también tenía un papel la Unión Cívica Radical, que venía echándole leña al fuego constantemente con las amenazas de Hipólito Yrigoyen, insistiendo en que había que cambiar la ley electoral, había que cambiar la ley electoral para que esto mejorara o por lo menos se pacificara. Ok. Es más, hubo que suspender funciones en el Teatro Colón, las funciones de gala para celebrar el centenario, porque había
amenaza amenazas de bomba. bomba. De hecho, no para la fecha del 25 de mayo, pero poco tiempo después, estalló efectivamente una bomba en el Teatro Colón. Me imagino que un poco venía de que en el Teatro Colón iban los ricos. Exactamente, Ok. sí, sí, por supuesto. Por supuesto que está vinculado con eso y como corresponde, esos atentados eran Ah, anarquistas. pensé que ibas a decir, y como corresponde, había que No, volarlos a no, todos en vez. eran anarquistas. Está bien, sí. Y también hay una cuestión que es la Bastante siguiente. violentos los anarquistas. Sí, 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 claro que sí. Ok. Eh, y más allá de que en algún momento alguno de los que estuvieron en el poder político tuvieron alguna buena intención de crear algún tipo de consejo del trabajo o dirección de asuntos laborales, como le diríamos hoy día, para tratar de funcionar el Estado como mediador Sí. entre los intereses económicos dominantes o los intereses del capitalista, del empresario capitalista y los intereses de las clases trabajadoras, no se llegó en ningún momento a buenos términos. En muchos casos, aún dentro de estos gobiernos que son conservadores, Sí. no se logró conformar a ninguna de las dos partes, porque los obreros no estaban conformes, pero los empresarios tampoco estaban conformes con lo que proponía el Estado. Entonces era bastante complicado poder encontrar una solución que fuera negociada y razonable para la situación. Generalmente siempre que intentás contentar a los dos, terminás con los dos enojados. Y no va a ser la primera vez que pase. Y no va a ser la primera vez que pase Tengo una esto. pregunta. Sí, Figueroa Alcorta, sí, ¿hizo algo de renombre? Porque hay una calle que es Figueroa Alcorta. sí. No, lo que pasa es que era alguien muy adinerado. Está bien. Muy adinerado. Ok. ¿Y Este, Quintana? Y Quintana también. Uy, Sí, 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 claro. Bueno, justa, mira, no es casual que la mayoría de los presidentes de estos momentos, José Evaristo Uriburu, Figueroa Alcorta, Manuel Quintana, llevan las calles de Barrio Norte, sí, ese sí, 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 sí. nombre. Sí, sí. No es casual, no es Ok. casual. Y yo tengo fe todavía. Sáenz Peña y La Plaza. Bueno, Sáenz Peña, justamente la presidencia que va a seguir después de la de Manuel Quintana y de José Figueroa Alcorta, va a postularse como presidente o como presidente y vicepresidente la fórmula de Roque Sáenz Peña, que era el hijo de Luis Sáenz Peña, Sí. de Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza. Roque Sáenz Peña ya antes de asumir como presidente de la nación, ya había comenzado a tener conversaciones con Hipólito Yrigoyen para formular una nueva ley electoral en la cual se terminara con el fraude, se elaborara el padrón electoral, que en un momentito te explico cómo lo terminaron haciendo, se terminara con el fraude electoral, se elaborara un padrón electoral, los varones tuvieran una libreta de enrolamiento que fuera como el documento personal y además terminar con el sistema uninominal y que el sistema de votación fuera proporcional a la cantidad de votos que Ok. sacara cada partido. ¿Y que está secreto? ¿Sí? Y que sea secreto, y que sea secreto. Ah, de ahí viene la ley Sáenz Peña. Claro, Ah, La ley Sáenz Peña justamente se sanciona en 1912. Esa ley va a permitir implementar el voto universal, secreto y obligatorio
para todos los varones mayores de 18 años. La ley Sáenz Peña no es por Luis Sáenz Peña, es No, por es por Roque. Roque Sáenz Peña. Ah, Es mira. por Roque Sáenz Ok. Peña. ¿Y qué pasa? Para evitar interferencias, quienes van a armar el padrón electoral va a ser el ejército, para desvincular la parte política y que no hubiera posibilidades de meter alguna cizaña o alguna cosa trucha, como diríamos nosotros, Sí. espuria, dentro del empadronamiento. Pero Entonces, no entiendo. ¿Qué sería el empadronar? el empadronar, el registrar a todos los ciudadanos varones que hubiera en el país, Ah, ok. O sea, todos los que van a votar. Y todos los después. que van a votar. Ok. A cada uno de esos se le va a dar esa libreta de enrolamiento y, y entonces van a quedar habilitados para votar. Ok. Las leyes electorales, cuando se cambian, se ponen en funcionamiento de a poco. ¿A qué me refiero con de a poco? A que vos, la primera vez que la vas a poner en marcha, va a ser para votar, por ejemplo, diputados, Ah, está bien, sí. Sí, diputados nacionales, diputados provinciales o concejales para municipios, ¿sí? Se está bien. empieza por ese escalón Sí, por la parte más de abajo de la elecciones política. que es la de más abajo, Claro. la de las autoridades legislativas. Y así se va a ir escalando. O sea, primero esas autoridades, después los gobernadores, que en aquel momento eran por 4 años, no como el presidente que estaba 6 años. Mm. Entonces, después por los gobernadores y por último en el presidente, en la elección presidencial. Ok. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Que a poco de ponerse en funcionamiento la ley, primero, los conservadores se dijeron a sí mismos, bueno, como estamos entre nosotros mal, porque estamos divididos entre roquistas y pelegrinistas, organicémonos en un partido político. Van dos. Claro, Ok. la idea era, bueno, organicemos un partido político con una plataforma que presentemos un programa de gobierno, ta. Dentro de esos, los que van a quedar van a ser los pelegrinistas. Ok. Y los otros se van a ir dispersando por diferentes partidos. Algunos de ellos, por ejemplo, van a formar en un principio la democracia progresista, después también se van a ir porque no reconocen el liderazgo de Lisandro de la Torre, porque Lisandro de la Torre es santafesino y la mayoría de los roquistas eran bonaerenses y Claro. entonces no va. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál era la idea de organizar un partido, que después terminó siendo el Partido Conservador? La idea de organizar un partido era para darle un sustento similar al que tenía la Unión Cívica Radical, que venía trabajando eso ya desde hacía muchos años, Claro. porque el radicalismo surge en 1893, o sea, ya tenían una trayectoria de ir Claro. armando una red política. Otra de las cosas era que traía de suyo esta nueva ley electoral, era que se iba a terminar el clientelismo político, por lo menos como venía siendo aplicado por los conservadores hasta ese momento. Porque si el voto iba a ser secreto, Sí. ya no había tantas posibilidades de poder manipular Manipular. o comprar el voto. ¿Sí? Sí. Entonces, se van a organizar en un pseudo partido, van a competir contra la Unión Cívica Radical, contra el Partido Socialista, y para sorpresa de ellos, pierden las elecciones
frente a la Unión Cívica Radical, Mm. particularmente en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba Ah, y sobre todo en los núcleos urbanos más densamente poblados, que además, desde el punto de vista de diputados que se eligen, vos tenés tantos diputados cada X cantidad de claro. habitantes, si el lugar tiene muchos habitantes vas a tener más diputados. Sí, sí. O sea, perdieron como en la guerra. Está bien. Perdieron, realmente el cálculo les salió pésimo, como yo siempre digo, eran abogados, no matemáticos, ¿viste? Por eso les salió mal el cálculo, la mayoría. Y también van a perder una cantidad importante de votos en Mendoza y San Juan. Mm. Pero además de eso, no solamente van a perder en esos grandes distritos electorales frente a la Unión Cívica Radical, sino que además en la ciudad de Buenos Aires y en las ciudades como Rosario, van a salir terceros atrás del Partido Socialista. Está bien. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una Cámara de Diputados que va a ser mucho más heterogénea, Está bien, sí. pero a su vez va a tener una representación mucho más amplia y mucho más representativa, valga la redundancia, de cómo era la sociedad en aquel entonces en la Argentina. Claro. Era mucho más multifacética de lo que los que gobernaron hasta ese momento pretendían mostrar. Sí, sí. Mostrarse y mostrarle al mundo, Claro. ¿sí? Ah, no obstante estas victorias de la Unión Cívica Radical y que en la siguiente elección, cuando vaya a haber votaciones para senadores, va a ganar por primera vez un socialista, que es Alfredo Palacios, como senador por la capital federal. Me resuena. Sí, Alfredo Palacios fue un dirigente socialista muy importante. Me resuena. Eh, Fue junto con Juan B. Justo y con Nicolás Repeto los que fundaron el Partido Socialista acá en la Argentina. Además tuvo una trayectoria muy larga porque vivió muchos años, Alfredo Palacios, vivió muchos años. Y bueno, no obstante esto, todavía los conservadores van a seguir manteniendo el poder. ¿Por qué? Por esto que hablábamos semanas atrás. Primero, porque los gobernadores, por el momento, van a seguir siendo fundamentalmente conservadores. Pero además, en las cámaras provinciales, en las legislaturas provinciales, que es donde se eligen a los senadores para la nación, porque se eligen de forma indirecta, como esas cámaras legislativas provinciales también están todavía controladas por los conservadores, el Senado de la Nación va a seguir teniendo una impronta en la cual los conservadores van a ser mayoría. Para, hay algo que no entiendo. Sí, O sea, sí, el Congreso sí se elige por, o sea, perdón, los diputados sí se los eligen por, diputados. pero los senadores son, Los ok. senadores no. ¿Hoy Los- sigue siendo así? No. a partir de 1994 dejó de ser así. Ah, claro, está bien, está bien. Ok. Pero hasta ese momento, y además los senadores podían estar hasta 9 años, porque tenían esa posibilidad. Los, Sí, las renovaciones, eso sí sigue siendo actualmente así, las renovaciones de las dos cámaras que se da por tercios, sí, va sorteo. ok. Entonces, algunos están 2 años y tienen que revalidar si los vuelven a votar o no, otros van a estar 4, otros van a estar 6. Mira, ¿Sí? no sabía eso. Pero en el caso de los senadores, podían estar hasta 9 años en el cargo, con lo cual iban a pasar una presidencia y media Claro, en el cargo. ok.
Si le sumás a eso el que eran elegidos de forma indirecta, el Senado era un reducto muy importante en el cual los conservadores no solamente Tenían poder todavía. conservaron el poder, sino que además se lo van a hacer sentir Y sí, a los gobiernos que no sean conservadores. sí, sí. Es un poco como ha pasado hoy. O sea, Exactamente. bueno, De hoy ya tanto, hoy en concreto tanto no pasa porque hay mucho decreto volador, sí, sí. Pero bueno, esto finalmente, y bueno, mira, hoy se va a cerrar justito, va a quedar redondito. Cuando finalmente, en 1916, perdón, estaba olvidando de algo. En 1913 renuncia Roque Sáenz Peña porque está enfermo. ok, Y entonces va a asumir la presidencia de la Nación Victorino de la Plaza. 1914. 1914, bueno, me equivoqué, no sé, me quedó la fecha de 1913. Eh, Y asume, asume la plaza. Sí. asume Victorino de la Plaza y Victorino de la Plaza tiene la intención de dar marcha atrás con todo, No. pero ya es imposible, es absolutamente imposible. Y finalmente desiste de eso y en 1916, cuando se presenta como candidato a presidente Hipólito Yrigoyen por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen va a ganar esas elecciones en colegio electoral y las ganó por un pelito nomás, ¿En serio? porque Ah, claro, porque teníamos colegio electoral. Porque como se elegía en colegio electoral, estuvo a punto de perderlas y no fue sino que más o menos a último momento, como a último momento, que finalmente la votación en el colegio electoral se volcó en favor de Irigoyen, pero por muy poco, porque además de hecho inclusive para la votación que se hizo para el colegio electoral, por esta cuestión de que era indirecta, Sí. Irigoyen ya había ganado en esas elecciones generales para presidente por muy poco margen con respecto a los electores para el colegio electoral. Ok, claro. ¿Sí? Entonces, ganó realmente por un margen muy pequeño y eso después se va a ver en el transcurso de su primer gobierno, en el funcionamiento de su primer gobierno, eh, esta cuestión de haber estado tan cerquita Sí. de que ganaran los opositores. Igual sigue habiendo un poquito de fraude electoral, porque lo del colegio electoral es Y sí, por supuesto, no es lo mismo que una votación directa, por obvio. supuesto que no, por supuesto Sí, que sí. no. Siempre da lugar a alguna manipulación, Sí. eso. Bueno, Lo- terminamos la República Conservadora y Exactamente, empezamos primeras presidencias exactamente. radicales. Sí, igual de todas formas, como te decía, para la próxima semana lo que vamos a ver es un poco el ciclo económico Mm, para ver cómo funcionaba la economía argentina en estos años. ok, ¿Qué fue lo que hizo y que además que se va a consolidar esta alternancia de ciclos de prosperidad y crisis a lo largo ok. de estos años? ¿Eh? Así Bien. que bueno. Se vienen cositas, ¿eh? Ya estuve viendo década infame. Uf, sí, Se vienen sí, cositas. sí, 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 muy, muy divertido. Divertido. Yo por ahí está mal lo que voy a decir, pero a mí me emociona un poco, quiero entender que, porque siempre escuché hablar de la década infame y nunca supe qué es. Bueno, lo Pero vamos bueno, a ver, lo vamos a ver en profundidad porque es un tema realmente muy importante. Es ok. muy importante, porque dejó una huella que no se borró fácilmente. Nos costó 70 años Mm, de trayectoria poder sacarnos de encima ese estigma.
Y pasa que yo creo que todo, porque todavía sigue habiendo estigma entre porteños y... Sí, pero no solamente eso, sino también con respecto al tema de los golpes militares, Ah, de los bueno, sí, golpes cívico-militares, cívico-militares, ahí, porque los golpes de Estado empezaron ahí. bien, Y eso trajo una ruina formidable para el país. El romper ese orden institucional que aún con el fraude electoral, por pésimo que fuera, le dio una cierta continuidad política en la institucionalidad. El hecho de que se quebrara a partir de 1930 no trajo más que dolores de cabeza para todos, absolutamente para todos. Así bueno, que bueno, ya lo vamos a ver. Y además cuando veamos las presidencias radicales, vamos a ver la importancia del desarrollo de la industria petrolera en el país. ok, bueno, Eh, emocionado. bueno, sí, 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 sí. Bueno, Javi, te envío Bueno, la bibliografía sin dale, falta mañana para sí, todo bueno, esto. sí, no hay problema, no hay problema. Bueno,